tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Qué gusto nuevamente estar aquí frente a esta cámara para conectar contigo, para platicar contigo, para realmente volver a hacer esta interacción, hacer networking. Te invito a que me pongas ahí tus comentarios. Ya vi que ya se están conectando muchos de ustedes, pero los invito a que me comenten, a que me digan, que me saluden, que hagan networking, porque esto es un espacio para ti, para todos nosotros, para que vayamos aprendiendo juntos. De verdad estoy muy contento porque ha pasado un tiempo y ya no los he visto. La verdad es que ya los extrañaba, ya extrañaba estar frente de esta cámara, ya extrañaba tener estas pláticas en confianza que a todos nos enseñan, y de verdad es un placer y un gusto. Miren, ya están aquí empezando a comentar. Muchas gracias, Antonio Gutiérrez, por acompañarnos, por hacer de este espacio también un espacio de mucho aprendizaje y de mucho networking. Y pues primero que nada, y antes de entrar en materia y antes de, obviamente, presentar a mi gran invitada, que ya es parte de la casa. Ella estuvo con nosotros el año pasado, pero hoy ha decidido también darme la oportunidad de volver a venir aquí a compartir todo su conocimiento. Pero antes de eso, te quería platicar un poquito de también por qué me he ido un poco de esta no de la red, porque sigo pendiente aquí, sigo haciendo posteos, sigo comunicando, pero en realidad lo que estoy haciendo es prepararme mucho más, porque te tengo grandes sorpresas. Pronto vas a tener grandes regalos de mi parte, vas a tener nuevas cosas, y de verdad espero que sean de tu agrado, de tu utilidad, para que puedas seguir creciendo, aprendiendo y obviamente despertando el potencial de todas las personas que están a tu alrededor. Y justamente el próximo mes te voy a adelantar que voy a regalar una charla, una plática, una historia, en donde te voy a invitar a que conectes con esa estrella que llevas dentro. A través de una serie de analogías vamos a entender cómo es que vamos viviendo la vida, cómo es que vamos enfrentando las diferentes situaciones, pero entendiendo que al final nosotros somos los que dependemos de nosotros mismos para poder lograr todo lo que quieras. Y adicionalmente, dentro de esa plática también te voy a regalar algo, unas becas para unos cursos que voy a dar, pero en fin, ese fue el comercial. Y sin embargo, ya vi que ya se están conectando más, que ya están empezando a aportar. Muchas gracias, Jorge Francisco, desde Guadalajara, ¿qué tal? Desde allá, la tierra del tequila, muy rico, esperemos estar pronto por allá. Gabriela Bonavita, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi queridísimo hornero desde Argentina, también Martín Lorenz. ¿Cómo estás, mi querido amigo? De verdad, él es un gran coach en lo que tiene que ver con la comunicación, no solo frente a las cámaras, sino en todo lo que se tiene que ver con este tema. Jorge Ernesto, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Saludos, por ahí ya están saludando también a Lida. Marcela, mi querida Marce, una gran mujer también, que pronto seguramente también conversaremos con ella. De verdad, también para mí es un placer volver a estar aquí en las cámaras. Mira, Lidia ya nos está haciendo aquí favor de también saludarlos. Otra gran amiga, Liz, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto que andes por acá. Hoy tenemos un tema, a mí también me encanta, por eso lo estamos recuperando. De verdad, yo sé que así de repente suena muy con el tema del egocéntrico, pero no tiene nada que ver. Mi queridísimo amigo también, buenas tardes, ¿cómo estás? En fin, aquí ya están haciendo, obviamente, networking, saludándose, me encanta, pero sin más ni más, yo quiero presentarles el día de hoy el tema. El día de hoy vamos a hablar hemos hablado mucho, y los dos, tanto mi invitada como un servidor, nos gusta mucho el tema del liderazgo, nos gusta despertar el potencial en la gente, nos gusta hacer que la gente comprenda que el liderazgo, pues, no nada más es una posición, que mucha gente desgraciadamente todavía piensa que solo es eso, una posición en una organización o el tener una responsabilidad, y lo utilizan como un escalafón para decir que están logrando cosas en la vida. Sin embargo, el liderazgo es en realidad una responsabilidad, y vamos a ver poco a poco en esta charla cómo influye dentro de esta responsabilidad algo que tenemos en común todos los seres humanos. No nos lo podemos quitar, vivimos con ellos todo el tiempo, y son nuestras emociones. Y hoy más que nunca, el entender las emociones, comprenderlas, saber qué las detona, cómo generan esos impactos en nosotros, nos va a hacer entender que trabajarlas de la manera correcta y responsable nos va a hacer ser mejores líderes. Y sin más ni más, yo quiero presentarles y traer a este evento, a esta gran charla, a una gran mujer. Ella es coach, ella es consultora, también le encanta todo este tema de liderazgo, y sin más ni más, yo quiero traer a este espacio a mi queridísima Lida Zúñiga. ¿Cómo estás? Ay, feliz. Más feliz que de costumbre. Compartir estos espacios es simplemente maravilloso. Veo ya a mis amigos por ahí, que me encanta saber que están.
Qué bueno, Me qué encanta bueno. saber que están ahí conmigo. Qué rico. Todos estamos contigo, mi querida Lida, cómo no estarlo, y además ya les contaré porque es un estucho de monerías esta mujer, de verdad, no solo hace todo lo que les digo, no solo es coach, no solo es directora, no solo es abogada, bueno, es un estuche de monerías. Pero hoy, dentro de ese estuche, decidimos abrirlo y sacar un tema que nos apasiona. Vamos a hablar de liderando desde la emoción. ¿Cierto, mi querida Lida? Qué lindo tema, es que es un tema que yo simplemente digo que si nosotros quitamos la emoción del ser humano, simplemente quitamos lo humano y ahí ya perdemos. Entonces, cuando uno piensa en liderar con emoción, yo diría que hasta redunda, porque el líder es fruto de una emoción, el liderazgo surge de una emoción. Entonces, no debemos pasarlo desapercibido. Me encanta eso que acabas de decir. El liderazgo surge de una emoción. Fíjate, nunca lo había escuchado. Pero déjame darle un poquito de contexto a todo esto y vamos a empezar. Generalmente yo empiezo presentando a mi invitado y pidiéndole que se describa con 3 palabras. Pero tú ya eres de la casa, tú ya habías estado aquí, muchos ya te conocen, y los que no te conocen, les pido en este momento que vayan a su perfil y la sigan, que conecten con ella, porque es un ser extraordinario y van a aprender muchísimo. Pero hoy vamos a darle una tonalidad diferente. Y me gustaría que más bien me definieras, aunque esto parecería que es el resumen, vamos a empezar al revés. ¿Cómo definirías a un líder en 5 palabras? Bueno, lo primero, consciente. Lo segundo, inspirador. Lo tercero, comunicador, envisionador. Y me voy a 6 palabras porque no puedo separar la inteligencia emocional. Tiene que estar presente. No hay otra forma. Me encanta, me encanta. Fíjate qué palabras tan fuertes nos estás diciendo. Inspirador. Bueno, primero que nada, consciente. Esa palabra creo que es fundamental. El poder hacernos responsables de quiénes somos y de cómo impactamos al mundo. Y cuando digo el mundo, me refiero a todos. Entonces, esa de entrada, ¿no? Por ahí también mencionaste inspirador. Qué importante muchas veces es hablar de la inspiración y hay veces que se nos olvida, ¿no? Como que hacemos lo que hacemos como lo queremos hacer sin pensar que a lo mejor necesitamos inspirar a alguien más, que somos ejemplo. Y que cuando somos ejemplo, pues realmente pudiéramos inspirar a alguien o pudiéramos no hacerlo. Y eso es vital. Y bueno, empezando a entrar en materia con todo este tema, me gustaría que empezáramos a plantear por qué hoy hablar de las emociones en un líder es tan importante. Porque antes, incluso en la historia organizacional, incluso parecía como que lo querían separar. El líder tenía que ser como que estricto, duro, enfocado a la tarea, enfocado al resultado y prácticamente no pensaba en la persona. Pero hoy esto ha cambiado. ¿Por qué crees que ha sido esto? Bueno, yo siento que esto tiene que ver también con estudios científicos muy serios que se han hecho respecto de cómo la emoción afecta al ser humano y el ser humano afecta a sí mismo su productividad tanto personal como corporativa, ¿no? Yo quiero hacer una acotación acá importante. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hablamos de la emoción, estamos hablando de una reacción química, realmente inevitable, es decir, que atiende a nuestra biología más primitiva, incluso, si lo queremos ver de esa manera. Wow. Tengo que tocar otra palabra que me encanta, que es la motivación, que tiene que ver con animarnos a hacer algo. Eso, normalmente la motivación no es tan interna, sino realmente viene también externamente, pero tiene que ver con nuestra mente. Y ahora quiero también tener muy clara la palabra inspiración, no en el sentido solo de tomar aire, que es uno de sus sentidos, sino que la inspiración viene de algo espiritual, es una iluminación espiritual. Por eso yo mencioné como una de las palabras que describen un líder como inspirador, porque un inspirador emociona y motiva. Son 2 cosas esenciales a una persona que inspira a otros. Evidentemente, cuando uno habla de inspiración, habla de una emoción positiva y una motivación positiva a hacer algo. ¿Por qué toco las 3? Porque si se dan cuenta, una es biológica, una es mental y una es espiritual. Atendemos a las 3 dimensiones del ser. O sea, ahí el líder se está apoderando, en el buen sentido de la palabra, de un poder impresionante, y es que cuando yo inspiro, puedo hacer una influencia muy positiva en un equipo. Cuando se empiezan a dar cuenta de todo lo que la emoción provoca en las personas y asimismo en los equipos, se dan cuenta que esto afecta directamente la productividad de las organizaciones. Evidentemente,
uno tiene que ser clarísimo cuando trabaja con organizaciones, tiene que ser clarísimo en pensar que las organizaciones nacen para ser productivas y rendir utilidades. Esa es su función, ese es su propósito. Pero al lado de eso tenemos personas que quieren ser felices, que su propósito es ese, la felicidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo sincronizamos esto para que funcione? Porque realmente tiene que haber un punto de sincronicidad de esto. Y el punto de sincronía es el liderazgo, porque son las personas que tienen la directa influencia en los equipos de trabajo. No hay otra forma de verlo. Por eso el liderazgo viene siendo tan importante. Y por eso el liderazgo afecta tanto la emoción. Me encanta de verdad lo que acabas de mencionar, porque al hacer esta... Yo soy muy partidario de las trilogías, por llamarlo de alguna forma, de las triadas. Y esta triada, como bien lo dices, es fundamental. Entender que nosotros como seres humanos y como seres holísticos estamos conectados de diferente manera. Hay una parte, como bien lo dijiste, que es física, que es química, que es cómo funciona nuestro organismo para desatar, después de una reacción química, algo que sentimos e interpretamos de una manera distinta. Eso es muy interesante. Después, obviamente, cómo ejecutamos todo esto ya de una manera mucho más práctica, pero comentaste una parte que creo que apenas estamos empezando a comprender, a integrar y a aceptar como parte de una gestión, y si hablamos de organizaciones, de una gestión organizacional, que es la parte espiritual. Y creo que eso es fundamental, porque muchas veces se sigue pensando que cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de religión. Estamos hablando de esa creencia, de esas creencias que tú puedas tener y que conectan con algo superior. Y no me refiero a lo mejor a algo místico, fantástico, sino que en realidad hay una energía mucho más grande que la nuestra y que nosotros somos parte de esa gran energía y que todo lo que hagamos va a generar un resultado. Y me encantó el giro que le diste de 360 grados, que por eso eres consultora 360 también, que es convertirlo a utilidades. O sea, esto no está peleado con ser productivo, con generar resultados, con realmente generar lo que las empresas o las organizaciones están buscando, que es ser rentables, pero es ser rentables de una manera sustentada y pensando en las personas. Porque mientras todavía existan organizaciones que requieran de personas para ejecutar lo que sea necesario, es importante ponerlas al centro de la ejecución de toda esta estrategia. ¿No lo crees así, mi querida Lidia? Sí, estoy de acuerdo. Además hay otra cosa. Estudios han demostrado que existe algo que se llama el contagio emocional. El contagio emocional siempre va a suceder en torno a algo que se llama la capacidad relacional de las personas. Cuando nosotros estamos en un estatus donde todos somos iguales, la persona que prima en el grupo es quien emocionalmente es más evidente, a quien se le nota más la emoción. Cuando estamos en entornos donde hay liderazgo, el liderazgo es el que lleva la bandera de la emoción. Por eso es tan importante que el liderazgo realmente entienda su papel dentro de la emocionalidad de un grupo, porque ese trasciende, ese lo permea completamente, entonces hay que tener esa claridad absoluta. Totalmente. Y mira lo que nos comparte mi querida Marcela. Muchas gracias a todos los que de repente están poniendo aquí sus comentarios. Los invito a que sigan poniendo, los voy a ir pasando, no se preocupen. Pero bueno, vamos poquito a poquito y vamos a ir construyendo esta charla tan bonita. Dice, un líder inspirador es un líder que ha trabajado en sí mismo y comprobado sus procesos. Me gusta mucho lo que plantea Marce, porque es cierto, muchas veces cuando nos nombran líderes o cuando por alguna razón te toca tener una posición de liderazgo en una organización, muchas veces esto no está trabajado y eso genera un impacto muy fuerte y muy importante en los resultados del equipo. Entonces, qué importante es tener esa conciencia, como bien lo dijiste al principio, de que cuando eres nombrado líder o tienes la posibilidad de ser líder, lo primero que tienes que hacer es empezar a voltear hacia adentro y trabajar contigo. Correcto. Muchas gracias, mi querida Marce, por este fabuloso aporte. También, mira, Mónica Navarrete, qué importante captar toda la atención del ser. Totalmente. Jorge por acá también nos pone liderazgo consciente es muy amplio y lo tocan muy bien los 6 elementos que mencionas. Eso, por eso es un experto y un referente en este tema y nos encanta platicar de este. Sigue Marce, dice el cambio está en esta era, nos pide es adentro en la búsqueda espiritual. Muy cierto. Es reconectar con esa parte que incluso creo que trayéndolo a aterrizando, como me gusta decir todo esto, cuando hablamos de espiritualidad, para que sea funcional, la espiritualidad lo que te tiene que permitir es conectar con tu ser único, con ese reconocimiento y hacerte consciente de quién eres,
pero en una forma práctica, no tan subjetiva o tan etérea. Y eso es interesante porque cuando hablamos de espiritualidad muchas veces nos imaginamos esa parte etérea como que algo que no puedo tocar, y en realidad es algo que lo tocas todos los días y eres Sí, tú. correcto. Sí, es que es percibir lo imperceptible, si te das cuenta. De eso se trata la espiritualidad. No se puede confundir con religiosidad porque ahí ya estamos en otro extremo del asunto, que es muy, muy respetable, pero no se tocan realmente. Totalmente. En este sentido que estamos hablando, no se tocan. Y mi querida Lidia, entonces, hablando todavía y profundizando un poquito más, me gustaría preguntarte por qué desarrollar o comprender mejor las emociones desde el punto de vista del líder y cómo esto puede determinar un nivel de resultado en el equipo. Porque tú ya empezaste a decir por ahí que hablamos de 3 vertientes y eso va a generar utilidades. Pero ¿cómo es vamos a decir, este juego? ¿En qué momento empatan o dónde podemos empezar a ver esa relación directa? Bueno, esa relación directa la vamos a ver cuando nosotros como líderes somos responsables de lograr algo que se llama el estado de flujo de las personas, que es el estado ideal donde nosotros con muy poca energía generamos grandes resultados. Y se ha comprobado, o sea, Jerks and Dawson, que fueron quienes desarrollaron esta teoría hace ya 100 años o más, nos decían que los seres humanos vivimos entre 2 emociones, que es el estrés y el aburrimiento. Cuando nosotros estamos en el aburrimiento, llegamos a algo que se llama una desvinculación. ¿Qué significa eso? Que no nos sentimos interesados en hacer sino lo mínimo posible. Eso evidentemente ataca la productividad, ¿verdad? Si nos vamos al estrés, que es el otro extremo de esta situación, y dejamos que nosotros lleguemos a ese punto donde nosotros ya no damos más, que incluso hoy en día le decimos burnout, pero el burnout es precisamente causado por ese estrés sobredimensionado que da como resultado la sobrecarga, y la sobrecarga nos lleva al límite del burnout. ¿Qué pasa? Ese punto de flujo está entre esos dos, entre el aburrimiento y el estrés, pero está entre los dos por una causa, porque nos faltan capacidades o nos falta motivación. Y volvemos a las palabras mágicas, porque la motivación requiere emoción. Si nosotros como líderes no logramos ver de forma neutral y absolutamente consciente que de nosotros dependen las emociones de un equipo de trabajo, pues no vamos a lograr nunca ese punto de flujo. Entonces yo digo, ¿qué se necesitaría ahí? Conocer un poquito de cómo funciona nuestro cerebro. Y ahí yo quiero que contarles algo que he aprendido, que me parece súper importante, y es que nosotros los seres humanos, cuando llegamos a esos puntos donde sentimos que están forzando nuestras capacidades más allá de lo que realmente podemos, nuestro cerebro reacciona con algo que se llama un secuestro amigdalar, que es un pequeño órgano que existe en la parte del neocórtex. Debajito del neocórtex está la amígdala, y la amígdala hace un secuestro del córtex prefrontal izquierdo, que es la parte del centro ejecutivo del cerebro que hace que nosotros no podamos reaccionar realmente bien ni decidir realmente bien. Pero adicionalmente hay una segregación de cortisol que es sumamente tóxica para el organismo. Es decir, nosotros sabemos que nuestros sistemas biológicos, que también hay que atender a eso un poco, funcionan de forma automática. Nosotros no planeamos segregar hormonas, no. Nuestras funciones biológicas funcionan automáticamente, porque de hecho la mayoría de las funciones biológicas vienen del sistema autónomo, del sistema nervioso autónomo, o sea, algo que simplemente se desata y se desata. Y al contrario de eso, cuando nosotros como líderes conocemos esta biología también en el otro ser, que es en el que nosotros direccionamos, en el que dirigimos, nuestro seguidor, nuestro colaborador, cuando nosotros comprendemos cómo vive el cerebro humano, que básicamente vive en un modus supervivencia, que eso es terrible. ¿Por qué? Porque el modus supervivencia es un modo de miedo, donde nosotros estamos en constante huida o paralización o lucha. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un líder maneja mal este tema cerebral de sus colaboradores, pues va a desatar reacciones biológicas muy adversas para su equipo, para las personas, para él mismo y para sus resultados. Entonces, si uno comprende toda esta situación biológica, mental, y va más allá a la espiritual, pues va a generar cambios realmente, como dices tú, sustentables.
porque hay que entender a las personas, o sea, a las personas hay que entenderlas no solamente como personas o desde la empatía simplemente cognitiva, sino que tiene uno que llegar a ser realmente consciente, y la conciencia significa pregúntese, conozca, comprenda, tenga una cantidad de sensaciones y sentimientos vivos, plenos, porque es que nosotros podemos decir somos empáticos. ¿Realmente somos empáticos? Preguntémonos eso, porque a veces la empatía además tiene unos gradientes, ¿no? No hay, es decir, hay formas de empatizar diferentes, pero nosotros a veces ni siquiera llegamos a la empatía cognitiva, que es entender realmente lo que está pasando en el otro, y de hecho muchos líderes provocan reacciones químicas muy adversas con solo su presencia o su tono de voz. Eso es terrible, y eso a veces no lo sabemos. Levanto la mano porque yo reconozco que a veces genero ese efecto. Y fíjate que es importante porque muchas veces, por más que trato de explicar que no quiero generar ese impacto, también es cierto, y creo que es importante comprender que muchas veces ese impacto no lo determinamos quienes a veces transmitimos el mensaje, sino quien lo recibe y lo interpreta de acuerdo, ahora sí que lo vamos a decir, a sus historias, a su propio background que tiene ahí, de cómo se constituyó su forma de sentir, de pensar y de trabajar también las emociones. Pero es cierto, muchas veces los líderes, con todos los diferentes estilos que hay de liderazgo y todos los estilos de comunicación que tenemos, a veces cuando no somos conscientes estamos transmitiendo una idea, un mensaje, o incluso podemos estar pensando que estamos inspirando porque estamos transmitiendo mucha energía y posiblemente nos sale al revés. Pero esto, y creo que lo dijiste muy bien, tiene que ver mucho con comprender a tu gente, a tu equipo, a quienes están alrededor tuyo, si es que te tocó estar en medio de esa posición. Porque de esa manera también puedes comprender hasta dónde puedes llevar yo la llamo así, tu dosis de energía para que no, ¿cómo se dice? No avasalles a quien está frente de ti y que al contrario se sienta abrigado, se sienta acogido, se sienta protegido. Y qué interesante es esto, porque justamente, y como también lo mencionaba por ahí Marce, si no has trabajado en ti para comprender cómo está fluyendo, y esto me encantó también y ahorita lo voy a rescatar, cómo está fluyendo tu energía, pues puedes generar grandes impactos negativos en tu equipo. Y lejos de hacerlo productivo, los vas a hacer que obviamente tengan miedo. Y eso me encantó. Estás despertando el miedo del equipo sin querer. Y lo estás haciendo de manera inconsciente. Por eso es bien importante. Y me gustó mucho esto, de que al conocer las emociones, aprender a gestionarlas en ti, entenderlas, comprenderlas y entonces subirlas al córtex prefrontal, eso nos ayuda también a bajar el cortisol, que a fin de cuentas es el estrés, y eso nos permite conectar con la gente. Y cuando conectamos con la gente, si entendí bien, lo que estamos también aprendiendo es a identificar ese rango o ese espacio en el cual el colaborador, el que te está siguiendo, puede trabajar mejor. ¿Dónde está fluyendo? Y cuando encuentras ese momento es donde sabes que puedes asignar las tareas, los retos, las actividades y va a fluir. Va a generar más energía, va a ser productivo. Si no sabes hasta dónde llevarlo, lo vas a pasar del lado en el cual generes estrés y pueda volver a pasar lo mismo. Si no lo llevas a ese estado de fluir, lo puedes tener aburrido y puedes estar desperdiciando su gran talento, porque creo que eso es bien importante. Y muchas veces también nos cuesta trabajo a veces, yo creo que identificar no solo los talentos, sino los intereses de nuestro equipo. Porque tristemente muchas veces nuestros colaboradores llegan con nosotros porque tienen una necesidad o porque tienen una falsa expectativa hacia un puesto de trabajo, no porque es lo que busquen, los haga trascender, sea su propósito, sino están ahí por una circunstancia. Y cuando están ahí por una circunstancia, es a veces difícil encontrar realmente qué es lo que los motiva. Pero yo creo que si no lo hacemos como líderes, si no invertimos en esa parte, pues realmente vamos a hacerle desperdiciar a la organización recursos, porque vamos a tener a alguien que no está aportando su máximo potencial. Además, no estamos ayudando a alguien a que crezca dentro de la organización, que recordemos que hoy si hablamos de pesos y centavos, sale mucho más barato siempre desarrollar a tu gente y hacer que esa persona decida quedarse a que decida irse.
Entonces, cultivar el talento en la gente es bien importante y el líder, a través de conocer y de gestionar las emociones, pues obviamente lo tiene como una herramienta fundamental. Antes de pasar y continuar con este gran tema, me gustaría pasarte algunos comentarios, mi querida Lidia. Nuevamente dice, bueno, Marce, la espiritualidad se mide en el equilibrio de las personas dentro del equipo de trabajo. Mira qué interesante. Por acá también Mónica Navarrete dice, el contagio emocional negativo lo gestiona un buen líder y lo revierte. Qué interesante y fíjate qué responsabilidad la que nos dice aquí. Liz Urquijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te saludo por ahí, que eres una gran mujer y efectivamente, qué bueno conocerte más, mira, te estás conociendo más. Jorge Zavala, en mis trabajos de consultoría industrial he observado que los líderes cuando están muy ocupados, sus respuestas son más emocionales que racionales. ¿Por qué ocurre esto? Mira qué interesante. ¿Qué le contestarías, Lida? Precisamente porque hay una distorsión entre esa, o sea, hay un secuestro amigdalar probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí pareciera que fuera emocional y realmente es una emoción bastante adversa. Porque también la persona cuando entra en una ocupación constante, entra en el mismo modo de supervivencia. Biológicamente está en miedo, está en lucha, está en huida o está en paralización. Normalmente cuando es un líder entra en lucha, está en pelea. De hecho, mira que curiosamente se da muchísimo que las personas que tienen cargos de liderazgo sufren mucho de triglicéridos. Es una cosa increíblemente, pero van a ver que hay una coherencia impresionante y es porque el hígado, cuando nosotros estamos en modo lucha, cuando hay miedo y entramos en modo lucha, el organismo segrega grasas para convertirlas en glucosa, para poder tener la energía de la lucha. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente nosotros vivimos en un cuerpo primitivo, en un mundo moderno, lleno de miedos que a veces no son ciertos, ¿verdad? Pero el cuerpo sigue reaccionando como si hubiera tigres dientes de sable por todos lados. Y eso no escapa a un líder, para nada. ¿Es así? Pero fíjate qué interesante lo que dices, Lida, porque es cierto, o sea, cuando, y no nada más los líderes, yo creo que todos nosotros, cuando de repente te piden, y hasta suena tonto a veces, pero cuando de repente te piden el reporte salió mal, ya nada más escuchaste el salió mal y uno se pone la alerta e inconscientemente entra en ese estado, se pone en estrés. Y esto que mencionas es bien interesante y bien importante porque es cierto, el estrés como tal genera ese cortisol, genera la adrenalina, porque estamos diseñados para responder ante el peligro. Pero un peligro real, como bien lo decías, los peligros como hemos evolucionado pues han cambiado, pero sin embargo nuestro cerebro sigue interpretando muchas situaciones de la vida cotidiana como peligros, como es esto, el que te pidan un reporte de último momento, que te pidan un ejercicio en 5 minutos, o sea, el cerebro interpreta que está en una situación de peligro y entonces tu mismo organismo sigue segregando, obviamente porque no nada más es el reporte, además ya viene el cierre mensual, además tienes que cumplir con el objetivo, además tienes el KPI, entonces tienes muchas situaciones que te ponen en un supuesto peligro. Y entonces tu organismo sigue segregando esas sustancias que está comprobado científicamente y médicamente que el segregar o el mantener tu organismo con esos altos niveles de cortisol, de adrenalina, después de cierto tiempo, lejos de ayudarte a rendir más, a estar más despierto, a reaccionar rápidamente, empiezan a generar un detrimento de tu organismo porque literal lo desgasta. Claro. Entonces, eso obviamente, y curiosamente es como una crónica de la muerte anunciada. Si no entiendes que estás estresado, si no entiendes que debes de controlar ese estado para poder estar en un estado más tranquilo, más de fluir, ¿qué va a suceder? Que obviamente estás pensando en que no puedo fallar, pero como tu organismo, como bien lo dijiste, tú no lo controlas, sí, o de alguna manera no lo controlas de forma directa, pero como estás haciendo que entienda que debes seguir segregando estas sustancias, llega un momento que, pues como un vaso de agua, cuando lo terminas de llenar, empieza a chorrear, ya no sirve, ya no funciona, y entonces estás agotado, ya no estás enfocado, y pasa lo que querías evitar, cometes el error. Correcto. Y entonces se cumplió la profecía. Ya lo sabía, me iba a equivocar. Pero fíjate qué importante es entonces ser consciente de cómo nuestras emociones van a determinar al final nuestro resultado dentro de la organización. Me gusta este planteamiento que nos no, y fíjate que de hecho el líder es responsable. Hay dos cosas que a veces descuidan mucho los líderes, pero es por desconocimiento. Yo me he dado cuenta que realmente es que no lo saben, porque lo hablábamos con un grupo hace unas semanas.
Nosotros, como yo les digo, nosotros vivimos entonces como en un cerebro primitivo, en un modo miedo, ¿cierto? Un modo supervivencia. Y resulta que en el modo supervivencia, el oído y la vista son los dos sentidos más desarrollados para avisarnos sobre peligro. ¿Qué sucede si nosotros escuchamos decibeles altos en nuestro oído? Inmediatamente el miedo llega. ¿Qué pasa si nosotros vemos una actitud desafiante en nuestro líder? El miedo llega. Es decir, de forma inconsciente nosotros estamos generando miedo. Entonces yo digo, es algo tan básico, bajemos el decibel un poquito y relajemos nuestro cuerpo. Con solo esas dos que tú aplicas, ya bajas de una manera impresionante el modo miedo en tu equipo de trabajo. O sea, eso funciona de una manera impresionante, porque como te digo, ya es un tema que le llega al cerebro, es biológico. Vuelvo a insistir que la biología hay que atenderla, porque cuando nosotros ya sabemos esto y ya tenemos esta información y llegamos a gritar, ya sabemos que el impacto negativo lo estamos generando de una forma terriblemente consciente. Y por el contrario, ¿sí? Perdón, es que este bloque de veras ha sido potente. Es verdad, es que mira que yo lo hice con un par de personas y me volví a reunir después de que les conté toda mi historia psicobiológica, neuro no sé cuántas, porque esto tiene un coctelito de cosas bien interesante. Pero fíjate que uno de ellos me manifestó que ya le había servido, que con solo relajar su postura y bajar un poquito el tono de su voz, cambió todo. Todo, absolutamente todo cambió a su alrededor, porque el problema es también que a nosotros nos perciben las otras personas y hacen un concepto de nosotros y ya nuestra imagen se vuelve o muy buena o muy mala para otras personas. Entonces, así como la pusimos en ese lugar, desvirtuémosla cambiando nuestras actitudes con los demás. No es algo difícil. Perfecto. Mira, aquí Antonio Gutiérrez nos manda una pregunta también para ti. Dice, ¿cómo conectas la autenticidad que debe tener un líder, el funcionar desde el ser y desde la conciencia con la emocionalidad? Wow, qué pregunta, ¿eh? A ver, quiero digerirla. Sí, porque está como que... Sí. ¿Cómo conectas la autenticidad que debe tener un líder, el funcionar desde el ser y desde la conciencia con la emocionalidad? Bueno, yo siento que lo que sucede es que, bueno, cuando nosotros trabajamos nuestro ser, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que más allá de lo que hace un cuerpo, adentro de nuestro cuerpo hay alguien más, que realmente somos nosotros mismos. Y ahí es cuando la conciencia entra y nos dice, oiga, nos da un toquecito o nos da un... o el toquecito o el cachetadón, ¿no? Eso tiene que suceder de alguna manera. Y llega uno y se da cuenta con eso, pues lo primero que uno realmente entiende es que las emociones sirven para cosas positivas, aunque las mismas emociones pueden no ser tan positivas. Cuando nosotros adquirimos esa conciencia de que el ser funciona de determinada manera y realmente lo asumimos como tal, nosotros en el otro podemos reflejarnos de la misma manera. Es decir, nosotros ya empezamos a ver más allá del cuerpo de un colaborador, un alma, un espíritu, una historia, una vida. O sea, entiendo que yo tengo que ser responsable de lo que pasa allá, porque como yo les decía, el tema de que nosotros tengamos un cargo de liderazgo nos da poder emocional sobre los otros. Eso es algo que no podemos olvidar. Nos da poder. Eso es así. ¿Por qué? Porque tenemos un cargo de dirección. Y cuando hay un cargo de dirección, las personas están supeditadas a nosotros, dependen de nosotros de muchísimas maneras. Entonces, esa conciencia es absolutamente necesaria. No sé si respondí realmente a Antonio, pero me gustaría saber si fue así. Ojalá por ahí, Antonio, pones un comentario para ver si te respondió Lida, pero creo que bastante buena tu respuesta, Lida. Mira, Marce también nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué hacemos con las personas que carecen de inteligencia emocional? Muchas veces proclamados líderes, una tríada oscura, y habla de la tríada oscura. Bueno, no sé, en mi forma de ver las cosas, lamentablemente sí se dan muchísimos de estos casos de personas que se hacen pasar por los grandes líderes
De hecho, a veces sin haber liderado nada ni a nadie, o a veces hasta falsificando documentación, etcétera, que lo he visto. Yo lo que digo es que son personas que realmente tienen temas mentales de fondo, porque digamos que hay ciertas competencias de la inteligencia emocional que nosotros no podemos disimular, otras que sí. De hecho, esa tríada oscura es especialista en modelar conductas que parece que tenga inteligencia emocional, y eso es sumamente peligroso. ¿Qué hacer con ellos? Yo digo que hay que empezar a detectar, ¿sí? A detectar esas situaciones, y como yo les digo, la inteligencia emocional finalmente se manifiesta en competencias. Es decir, en un contexto, ¿cierto?, determinado, yo actúo de determinada manera. Ahí es donde soy competente o no soy competente. ¿Cómo se prueban las personas con baja inteligencia emocional? En algo que yo llamo, o se llama, realmente no lo llamo yo, así lo llamó Daniel Goleman, y es es un tercer tipo de empatía, porque existen 3 tipos de empatía. La empatía cognitiva, que la puede simular muy bien cualquier persona de la tríada oscura. La empatía emocional, que es la empatía donde yo entiendo y llego a identificar el sentimiento o la emoción que tiene el otro. Y la otra es en la que yo, además de entender y comprender, ayudo a la otra persona. Una persona de la tríada oscura no lo hace. No llega allá, no llega a ese tercer nivel de empatía. Las otras las puede disimular. Yo lo que hago, por lo menos en mi forma de ver la vida, yo me alejo de las personas que puedan sufrir ese tipo de situaciones, porque para mí es un tema mental. O sea, una persona que pueda simular ser algo que no es una persona que mentalmente tiene algo. Y realmente pues a uno no le conviene estar cerca a personas así. Lastimosamente en las organizaciones, hasta que pasan cosas muy graves, se dan cuenta de las situaciones que dependen de este tipo de personajes tan tenaces. Totalmente. Esto es para ese tipo de personas que de verdad Sí, hay muchos, desgraciadamente, todavía existen sí, muchos en las organizaciones que muy piensan mal. que incluso creo que tienen una característica, que son muy hedonistas, siempre creen que ellos tienen toda la razón y que todos son todopoderosos, Sí. pero en realidad pues simplemente están buscando pues su propio beneficio personal, y seguramente también tienen muchas cosas que trabajar de manera personal, porque Correcto. también es un reflejo de los miedos internos, y no por demeritarlos, no por decir que son malos, pero pues hay muchas cosas que cuando no las sabemos trabajar desde el interior, pues generalmente lo que dejamos ver es más bien una capa, una coraza, algo que evita que recordemos o que enfrentemos justamente esas situaciones que nos duelen, y tristemente eso lo reflejamos a todos los demás en Sí, todo lo que hacemos. es Y verdad. esto creo que fue una excelente pregunta. Y Sí. bueno, mira, hay muchísimos comentarios, mi querida Elida, déjame pasarte algunos más porque si no luego van a decir que no los pelo, pero no, aquí están todos. Mira, por acá también nos dice Jacqueline, ¿qué tal? Qué bueno que estás por aquí, Jacqueline. Qué Muy buenas rico, tardes a todos, un gusto Jacqueline. verlos y escucharlos. Carlos Lido, un gusto verlos a todos. Sí, efectivamente, por acá Jorge también nos comenta, la empatía es realmente tocar el corazón, la tríada oscura no llega. Fíjate qué interesante esto, porque ahora comúnmente se habla más del corazón, de gratitud, de todo ese tipo de conceptos cuando hablamos de equipos, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de liderazgo. Y creo que antes eso era como un tabú. Tú no podías hablar de temas que incluso se consideraban cursis o ridículos cuando se trataba de ser líder, porque justamente trataban de enfocarse solo en un resultado como si fuéramos máquinas. Y efectivamente, pues el liderazgo nunca se ha tratado de gestionar máquinas, porque para eso no necesitas un líder, simplemente necesitas a alguien que conozca cómo apretar botones, ¿no? Entonces, Exacto. digo, y sin demeritar el tipo de trabajo, pero ser líder va más allá. Y creo que dijiste también por ahí algo bien importante, el poder ayudar al otro, el poder tener esa intención genuina de hacer crecer al otro. Y que es bien difícil, porque también desgraciadamente yo creo que la sociedad nos ha acostumbrado a que debemos de ver para nosotros, primero para nosotros, el último para nosotros, pero desde un punto de vista o desde una perspectiva equivocada. Sí. No está mal que veas para ti, pero lo que creo que no debemos de hacer es hacerlo a costa de los demás. Correcto. Todos podemos avanzar, todos podemos crecer, respetando, ayudando, colaborando. De hecho es más fácil, es más rápido, es más gratificante, y al final creo que también esto lleva a hacer ese pronunciamiento. Por ahí hablábamos muchas veces de que el líder muchas veces es designado por las organizaciones, pero en realidad los verdaderos líderes son designados por la gente, por las personas. Es verdad.
Por eso hay verdad. tanto líder informal como de repente le dicen, ¿no? O sea, no tiene el puesto, pero mueve a toda la gente. ¿Por qué? Porque es congruente, porque es consistente, porque está conectado con sus emociones y obviamente al estar conectado, y a mí me gusta mucho decirlo así, cuando tú logras conectar conscientemente con tus emociones, empiezas a comprender lo que es ser empático. Porque eso es lo primero, o sea, no puedes ser empático si no has comprendido tus emociones. Correcto. Entonces, si quieres realmente ser empático, primero tuviste que haber trabajado en ti, entender lo que a ti te molesta, lo que a ti te gusta, lo que detona tus emociones, tanto buenas como malas, y tienes que comprender también cuál es el impacto que tiene, al menos en tu círculo de influencia. Y cuando hablo del círculo de influencia, ni siquiera me voy a ir a la organización, porque muchas veces pensamos que todo se vacía allá. No, se vacía desde tu casa. Desde cómo te comportas con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, tu pareja, cómo te comportas con tus amigos, con tus vecinos, desde ahí empieza el impacto. Cuando llegas a la organización ya es, ahora sí que es como cuando sueltas la piedra, ¿no? La ola se va haciendo grande y fíjate, es exactamente el efecto que generamos. Nuestras emociones es como cuando soltamos la piedra en el agua. Si la piedra lleva muchas aristas y está toda rara, va a generar un gran oleaje y va a generar un gran impacto. Si la piedra, como una piedra de río, que ya está formada, ya está de alguna forma pulida, cuando entra el agua, simplemente hace un plop. Sí, Se hace una onda y se mantiene todo tranquilo. O sea, sí. me gusta esta analogía. Y me gustaría preguntarte entonces, ya hemos hablado mucho de todo este tema, de la importancia obviamente de lo que es manejar las emociones a través del liderazgo y obviamente liderar a partir de las emociones. Pero entonces, ¿cómo comenzamos a trabajar con ellas? Bueno, ¿cómo comenzar a trabajar con ellas? Yo digo que lo primero que uno tiene que tener clarísimo en la vida es que cuando uno tiene un relacionamiento en una organización, debe modelar su carácter, debe forjarlo de una manera determinada, porque uno tiene que entender que eso le lleva a un segundo plano, que es las 4 R's que tendremos que tener aquí en la cabecita, y es el relacionamiento que yo debo tener con las personas, los roles que yo cumplo dentro de una organización, las responsabilidades y los resultados que se esperan de mí. 4 cosas sumamente importantes que debemos tener en nuestra cabeza cuando asumimos un cargo de liderazgo. Porque a veces no es solamente, como dicen por ahí, ser, sino parecer. Es decir, nosotros estamos a cargo de almas, de personas, de historias, de, digamos, de familias, de sociedades. A nosotros a veces se nos olvida el impacto tan terrible que tiene nuestro caminar como líderes en una organización. Nosotros con una palabra podemos devastar a una persona y con una palabra podemos engrandecer a una persona. Hay que elegir cómo vamos por ese camino y qué realmente nosotros queremos hacer con ese liderazgo. A veces yo siento que a veces la gente se desconecta de lo que es ser un líder y se apropia de un papel de todopoderoso y comete un gravísimo error, porque él mismo está jugando con sus propias emociones. Está jugando a negar sus emociones, está jugando a competir con sus emociones, y como yo les digo, el tema emocional es un tema biológico, o sea, es un tema que nosotros no elegimos sentir. Simplemente la emoción llega y se siente. Hay un suceso, llega la emoción, llega la sensación, llega el pensamiento. Del pensamiento se desprende un concepto, una idea, un recuerdo, y de ahí una conducta y un comportamiento. O sea, es algo inevitable, que ahí es donde nosotros como líderes podemos sembrar en los demás esas posibilidades. Por ejemplo, cuando un líder llega y le cuenta este discurso también biológico a las demás personas que están a cargo, todos empiezan a enterarse de que, bueno, esta persona está interesada en que yo sepa un poquito más de cómo manejo mis propias emociones. Es decir, la gestión emocional es una responsabilidad de cada individuo. Yo no puedo sembrar en otro lo que no quiere que yo siembre. Eso también es clarísimo, porque hay también gente muy difícil, muy renuente a aprender. Que eso es otro tema que hay que mirar en algún momento. Pero por lo general, cuando hay un liderazgo apropiado, adecuado y consciente, las personas son sumamente fáciles de influenciar a ese respecto.
porque es tan sencillo como que si yo me puedo comunicar con mi líder, con mi gerente, con mi director, con mi coordinador, bueno, con la persona a la que estoy a cargo, pues si yo me puedo simplemente comunicar, yo ya estoy abriendo la puerta de absolutamente todo un cambio en el equipo. Si yo cierro la puerta de la comunicación, que es, digamos, para mí es la puerta de apertura de todo tipo de relacionamiento. Si yo la cierro, ahí no hay nada que hacer. O sea, los líderes a veces se quedan, es que las personas no me funcionan. Bueno, y uno les pregunta, ¿y cómo les hablas? ¿Los escuchas? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cada cuánto te reúnes y de qué hablan en sus reuniones? Entonces, a veces hay gente que sorprendentemente le dice a uno, que una vez uno me sorprendió muchísimo, porque me dice, yo nunca me reúno con mi equipo, un director administrativo financiero. Dijo, yo nunca me reúno con mi equipo. Y le dije, ¿por qué razón? Me dijo, porque todas son mujeres y se ponen a hablar de chismes. Y yo, un momento. Le dije, para ahí, un segundo. Le dije, perdóname, ¿quién es el líder? Y él me contestó, yo. Le dije, pues el líder es el que sabe qué temas se van a hablar en una reunión, el que pone el tema, eres tú. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque es que la comunicación, si tú cierras la comunicación, estás cerrando todas las posibilidades que tienes con tu equipo. Finalmente, con esta persona trabajamos un tiempo, cambió totalmente el esquema, su esquema cerebral realmente lo cambió bastante, y esta persona es otra persona hoy en día. Se reúne con su equipo, hacen planes de trabajo, postulan objetivos, el área funciona muy bien. Pero digamos, si nosotros no adquirimos esa conciencia, yo diría que es una conciencia adicional, muy ligada a la responsabilidad que tenemos como líderes de equipos, pues nosotros no vamos a lograr mucho, de ninguna manera. Mientras Permíteme, porque este segmento ha estado, es oro molido. Si no tomaron nota, bueno, lo pueden ver en diferido y pueden volver a tomar nota, pero de verdad que qué interesante todo esto que nos acabas de comentar, de cómo comenzar a hacer este proceso, y me encanta porque en realidad es mucho el hacer consciente nuevamente este tema de cómo lo estás haciendo tú en tu día a día, ¿no? Y mira, dejé este comentario a propósito porque me gustó también, este es un aplauso también para Italia de Cabal, que dice, en el río debemos aprender a hacer hojas antes que piedras. Sí. Me encantó lo que dijiste de mi analogía, la transformaste y le diste esa delicadeza para saber aterrizar en el agua sin generar olas. Eso me encantó. Pero bueno, antes de pasar a lo siguiente, mi querida Lida, bueno, es pasarte más comentarios. Siguen llegando muchos comentarios. Mi querido Miquel también nos vino a visitar. Miquel, gracias. Miquel. Yo sé que también para ti ya es un poquito más tarde por allá. Qué bueno que te diste este espacio. Encajar las competencias y las emociones ayuda al crecimiento de los equipos, definitivamente. Jacqueline nos comenta, dice, genial ese concepto de primero aprender a reconocer nuestras emociones, así podemos reconocerlas en los demás y ser realmente empáticos en consecuencia, totalmente. Jorge también nos dice, nada como fluir como agua, sé agua, Bruce Lee. Bueno, es cierto, también era una frase de Bruce Lee. También Luis dice, liderazgo es dirigirse para dirigir. Qué interesante, de verdad, todo lo que nos has comentado. Déjame pasarte más. Hay que cuidar, me gusta. Dice, hay que cuidar la forma y el fondo en que reconocemos a un verdadero líder para no caer en el error de levantar falsos mesías. Correcto. Fíjate qué importante, porque esto que comenta Mónica es bien interesante, porque creo que en muchas organizaciones todavía tenemos esa mala costumbre de promover a la gente que es muy buena, digamos, desarrollando ciertas tareas o que pareciera que tiene muy buenas habilidades, pero pocas veces analizamos si tiene habilidades blandas desarrolladas, si tiene una inteligencia emocional consistente, si es una persona congruente, porque al final, y no debemos de perder de vista dentro de las organizaciones, que cuando promovemos a alguien, más allá de la parte operativa, si le estamos dando una responsabilidad para que guíe a otros a que sean tan productivos como a lo mejor él lo era, primero él tiene que estar consciente, y aquí a mí me gusta mucho decir esto, primero él tiene que querer ser líder. Y cuando hablamos de querer, pues obviamente si le dices te voy a pagar 20% más de lo que ganas o 30% más de lo que ganas, una gran mayoría van a decir, pues claro que voy. Pero ojo, porque no necesariamente va a ser un buen líder. O sea, no debemos de apostarle a la necesidad, debemos de apostar al propósito.
realmente esa persona está en el mood, va a fluir, fluye hoy, realmente inspira sin ser un líder, realmente conecta con sus compañeros, apoya, colabora, ayuda a otros. Si es así, y además da un excelente resultado, oye, creo que es un excelente candidato para promover. Exacto. Pero si no, ten cuidado. Ten cuidado porque entonces estás promoviendo gente que seguramente cuando lo subas, y es muy común que pase, después de 6 meses dices, no, es que yo no sé qué le pasó. Porque cuando estaba en la otra posición, bueno, todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo quería y daba excelentes resultados. Y ahora que lo promovimos, ya lo quieren correr. Nadie lo quiere. Pues claro, porque tú tampoco te diste la oportunidad como organización, como otro líder, de comprender si realmente estaba listo para una responsabilidad que es completamente diferente a operar. No es lo mismo operar que dirigir. No, Y eso para nada. es bien importante comprenderlo, porque cometemos muchas veces ese error en todas las organizaciones. Sí, Promovemos sí. gente que no está lista emocionalmente para tomar esa responsabilidad. Mi querida Lida, estamos ya casi llegando al final del programa. De verdad es que se nos ha ido rapidísimo. Bueno, como siempre yo contigo me la paso platicando horas y horas, pero Sí. antes que nada quisiera, obviamente, hacerte una última pregunta para que podamos ir cerrando. ¿Y cuáles son tus recomendaciones para comenzar a trabajar en un liderazgo o un liderar desde la emoción? Bueno, yo lo que digamos, mi experiencia me ha indicado que es como la mejor metodología. Es que la primera cosa que hay que hacer es identificarnos nosotros mismos. ¿Y cómo? Me van a preguntar, bueno, ¿y cómo nos identificamos? Vamos a identificar qué tanto hemos crecido y nos hemos desarrollado como seres humanos. Esa es la primera identificación que es ineludible para un ser humano. Pero adicionalmente, yo tengo que identificar mis miedos y mis fortalezas. Esas son dos cosas, mi claridad y mi oscuridad. Tengo que tenerla plenamente identificada. Además, tengo que identificar las cosas que me hacen muy bien y las cosas que me relajan muchísimo. ¿Por qué? Porque esos son los recursos que yo puedo utilizar para una gestión emocional adecuada. En medio de todo este descubrimiento que yo voy a hacer porque no es un descubrimiento fácil. Realmente navegar al fondo de nuestro ser es irnos a nadar en incertidumbre. Y yo lo suelo como identificar con ese mar profundo que tú conoces esta parte de tu mar, las aguas claritas y pero empiezas a nadar y empiezas a encontrarte con unos monstruos que a veces tú dices, Dios mío, esto estaba aquí, ¿qué voy a hacer con esto? Pero es necesario porque muchos de esos monstruos no son tan grandes como nos los imaginamos. Y bueno, al identificarnos, entonces nosotros empezamos a adquirir esos recursos, ¿no? Esos recursos, porque esos recursos pues simplemente son emocionales también, porque somos emoción, ineludiblemente somos emoción. Luego, cuando ya vamos ya al plano organizacional, además de que yo ya me identifiqué como un ser humano X, Y, Z con estos recursos, estas fortalezas, estos miedos, bueno, tengo como mi caja identificada donde yo abro los cajoncitos y sé qué voy a encontrar en cada uno. Ya yo me voy a identificar también en un estilo de liderazgo. ¿Por qué es importante identificarnos en un estilo de liderazgo? Porque los estilos de liderazgo, que a mí me gusta mucho tomar los que surgen de estudios muy, muy serios. Me gusta tomarlos porque cada uno de ellos nos traen unas características, pero también nos traen las cosas que son adversas a cada estilo de liderazgo. Cuando nosotros empezamos a identificar, sí, yo como que voy por esa línea de ese modelo, como que utilizo mucho esto, como que dejo de utilizar esto, pues me lleno de los mismos recursos como líder para saber qué debo hacer y qué no debo hacer como líder. Entonces, cuando nosotros logramos identificarnos, empezamos a generar nuestro propio modelo de liderazgo, que lo ideal es utilizar muchos estilos de liderazgo de acuerdo a las situaciones que se nos van presentando. Yo estoy segura que cuando nosotros tenemos claro esto, nuestra emoción está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos nadando en terrenos conocidos. Es muy diferente cuando nosotros vamos a un mar desconocido que cuando nos vamos a un mar conocido. Entonces, para mí, yo lo veo de esa manera. No sé qué opinas tú, Carlitos. No, hombre, pues mira, esto es lo que te mereces. La verdad es que ha sido una charla poderosa, profunda. Como bien lo dijiste al principio y backstage, nada más que no voy a hacer referencia sobre qué lo dijiste, pero muy amable,
muy tranquila, muy cómoda, muy llena de aprendizaje. De verdad te agradezco el espacio, te agradezco que hayas venido otra vez conmigo aquí a platicar de estos temas que nos encantan. Y me gusta mucho una frase con la que quiero cerrar esta transmisión el día de hoy que dijiste, que es: al final creo que es bien importante que seas consciente de quién eres para que formes tu propio estilo de liderazgo. Sí. Pero siempre tomando en consideración y en cuenta toda la información que te permita crecer, aprender y conectar con los demás. Al final, como seres únicos, no hay un estilo que sea el mejor. El mejor estilo es el que tú puedes desarrollar de manera consciente. Y sin más ni más, mi querida Lida, te agradezco muchísimo este espacio que nos regalaste. Y como siempre a todos ustedes, en 15 días regreso nuevamente con ustedes con otra plática en confianza. Y sin más ni más, como siempre me despido, un paso a la vez y llegarán a donde quieran. Adiós. Muchas gracias.